que apareció ayer en el diario El Comercio, y también hubo ampliación en los programas dominicales como Panorama, sobre un supuesto favorecimiento del presidente Martín Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua a una empresa, la empresa Obrainsa, que ganó la licitación de una obra sumamente importante. Doctora Sabache, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy Buenos buenos días, días, bienvenido. Gracias, por órdenes. Lo primero que quería preguntarle es, lo que hemos recibido, lo que hemos conocido, es un expediente fiscal, ¿no es cierto? Eso es una investigación en curso que lleva el fiscal Juárez Atoche, que es el que está encargado de los casos del Club de la Construcción. Por lo tanto, no se trata de un chisme o de una grabación de un audio recogido de cualquier manera. Hay una investigación en curso. Se ha tratado, o sea, hay quienes minimizan el hecho como que no es importante y hay quienes dicen, ojo, esto es serio. Usted, como abogado, ¿cómo lo calificaría? ¿Ante qué cosa estamos, señor Sabache? Estamos ante un caso, desde mi punto de vista, más que serio, ¿no? Hay que tener en cuenta que las investigaciones sobre sobornos en el pasado siempre son complejas, porque los sobornos ocurren en escenarios cerrados, clausurados. Ahora se están investigando porque ese círculo de secretismo se está rompiendo. Alguno de los medios esta mañana ha revelado, no sé si sea cierto, que además el colaborador que cuenta esa historia sería, repito, no sé si sea cierto, el propio Elar Tejeda, es decir, el principal de Obrainsa, es decir, una de las dos personas que habían estado en la escena de esos pagos. En segundo lugar, este no es solo un testimonio de dichos, viene acompañado con una serie de hechos. Los cheques, me parecen lo más importante, cobrados en efectivo por 1 millón de soles, por un conserje, que le dan verosimilitud a la historia. De otro lado, el relato viene acompañado, y aquí está la llave que probablemente falta para cerrar esta historia, por el uso de teléfonos celulares para pactar las citas, una de las cuales se habría producido antes que salgan los resultados del contrato y antes que Obrainsa modifique su cotización. Entonces, lo que la Fiscalía nos dirá probablemente en los próximos días es si logra cerrar la historia confirmando dónde estaba el señor Vizcarra en el momento de esa primera reunión, entiendo, del 3 de noviembre de 2013, César. y si la llamada se hicieron. Además, César, está el testimonio de la secretaria de la empresa que dice que en efecto el señor Vizcarra se acercó a sus oficinas. ¿Es normal que un gobernador regional, para, como dice el presidente ahora, Martín Vizcarra, efectuar alguna coordinación técnica, la autoridad visite a la empresa que todavía no logra la licitación, o tendría que ocurrir lo contrario? El espacio oficial es la gobernación regional y con un registro de visitas y de lo que se trata. Por supuesto, no es usual que sea un presidente regional el que trate estos detalles, menos a solas, menos en Lima. Pero eso hace, digamos, singularidades todas las reuniones que se están describiendo, pero especialmente la primera. Y quiero insistir en esto, el testimonio que se ha revelado pone en evidencia que hubo llamadas telefónicas antes de esa reunión. Si esas llamadas telefónicas se confirman, esa historia, estaría cerrada. Tengo varias preguntas porque efectivamente el presidente dice que es un caso sobre el que solo se basa en el dicho de un aspirante a colaborador eficaz. Hay que reconocer que varias personas se fueron presas con prisión preventiva cuando había aspirantes a colaboradores eficaces que daban información, es decir, no es novedad, ¿no es cierto?, que se tome eso como un dato para Fiscalía. Sin embargo, hay varios puntos que me gustaría que nos ayudes a entender, César. Primero, se dice que la plata no la recibió Vizcarra porque el conserje dice que nunca le dio la plata a Vizcarra. Lo cierto es que la plata salía de Obrainsa, pasaba por el conserje y la volvía a coger Obrainsa, y obviamente con eso pretendía blanquear un dinero que iba a usar para un fin ilícito, como que el último destinatario hubiera sido el conserje, lo cual es bastante poco probable porque ese señor no tiene, sería millonario y no lo es. Claro. ¿Cómo llegamos de este dinero que tiene Tejada en las manos a Vizcarra? ¿Cómo se cierra el círculo? La pregunta es una gran pregunta. A ver, hay 2 vías, ¿no? La primera la acabamos de comentar ya, consiste en confirmar las llamadas previas a la reunión del 3 de noviembre. ¿De acuerdo? La segunda consiste en buscar dentro de Obrainsa, y es un ejercicio que la Fiscalía tiene que hacer bajo un procedimiento que es el de descarte de alternativas, buscar dentro de Obrainsa una explicación alternativa. De acuerdo. Es decir, 1 millón de soles en efectivo forman ya una singularidad. Así es. No es usual que una empresa tenga 1 millón de soles en efectivo y mande a un conserje a recogerlos. Pero ese 1 millón de soles en efectivo tiene que tener un destino.
Si dentro de Obrainsa, y esto es algo que la Fiscalía puede indagar, hubiera alguien que explicara otra cosa, digamos, cualquier otra cosa, no señor, eso fueron utilidades, y eso se le entregó a otro de los socios, eso se usó para tal otro pago, y tuviera evidencias de eso, tendríamos una explicación alterna. Ayer, la verdad es que el presidente Vizcarra no ofreció ninguna explicación de ningún tipo. Simplemente sí. Otra pregunta, doctora Sabache, permíteme, Patricia, es, imaginándonos que esta reunión fue, como dice el presidente, de carácter técnico, que él vino a Lima y fuera a la empresa Obrainsa para una reunión de carácter técnico, lo que tendría que haber ocurrido en su oficina de la Gobernación Regional. Una reunión de carácter técnico no la sostiene el gobernador regional solo. Si es de carácter técnico, tiene que ir con los gerentes encargados precisamente de los aspectos técnicos de esa obra. Además, tiene que tener correspondencia anterior y posterior, ¿no? Porque si hay algo que resolver en el plano técnico, alguien tendría que haber fijado cuáles eran los puntos de la agenda, algún resultado tendría que haber habido y algún memorando habría provocado algún cambio o en el contrato, en los términos de referencia o en los plazos. Entonces, en realidad, la historia de las reuniones técnicas, perdónenme, no me parece una explicación alterna. Además, el presidente ha dicho que él nunca supo qué montos se manejaban y que por eso tampoco pudo haberles dicho a sus ex socios de Obrainsa cuáles eran los montos que debían colocar o no colocar, como dice el aspirante a colaborador eficaz. Dice que eso lo maneja en secreto UNOPS. Pero todo el que conoce, y usted, a ver, o se lo preguntamos directamente a usted, Patricia lo ha mencionado más temprano, el gobierno regional, cualquier gobierno regional que quiere desarrollar una obra y tiene financiamiento para ella, recurre a UNOPS, Naciones Unidas, para que el proceso sea más transparente, pero sí sabe cuánto es el presupuesto destinado para esa obra, ¿no? Por supuesto, pero aquí sí hay un detalle que hay que precisar, La escena parece estar vinculada a los ajustes de precio. Es decir, el gobierno regional contrata un OPS, le encarga desarrollar el procedimiento y le da, como ustedes han dicho temprano, el presupuesto de referencia. Así es. No se puede hacer de otra manera. Luego un OPS recoge cotizaciones y usualmente en los procedimientos de un OPS hay una oportunidad para que los postores mejoren sus precios. Este incidente parece haber ocurrido ahí. Aparentemente, Obrainsa propuso algo como 86, le pidieron que mejore su precio y esta reunión de la que se habla el 3 de noviembre habría tenido por objeto explorar cuál era el precio óptimo que tenían que representar en la segunda posición para ganar. De acuerdo, de alguna manera, en el relato, Vizcarra, voy a usar comillas, parece en el relato, adivinando y diciéndoles no pueden pasar de 81. De acuerdo, porque eso entonces lo coloca en mejor posición con respecto a los otros postores. Te dejo una pregunta, César. ¿Cómo podría haber accedido Vizcarra a la información sobre esos otros postores que estaban en juego y si eso ya ha pasado en contratos de licitación anterior llevados a cabo por UNOPS, en el caso del Club de la Construcción? Te dejo la pregunta planteada porque necesitamos ir a una pausa. Son las 7:21 de la mañana, conversamos con el doctor César Azabache, que nos está ayudando a entender la gravedad y las implicancias de la denuncia aparecida ayer contra el presidente, que involucran al presidente Martín Vizcarra, que entre otras cosas ha señalado que no había, que él no había... digamos, no tenía idea de cuál era el monto sobre el cual se estaba licitando la obra, lo cual no es del todo cierto. Y estaba explicándonos el doctor Azabache que se hace normalmente una primera llamada para la licitación y luego UNOPS puede decirle a los postores, miren, ajusten sus precios, porque al no haber un precio referencial, suponemos, César, en la licitación, lo que debe decir UNOPS es, ojo, todos están pasando el presupuesto, bájense, ¿no es cierto? Para que el entonces gobernador regional, el señor Vizcarra, haya dicho a Obrainsa, ojo, no te pases de tanto porque si no vas a perder, tendría que haber tenido conocimiento de las otras ofertas. Y eso ha pasado antes, eso es posible, porque Vizcarra dice eso es imposible porque todo es secreto. ¿Cuál sería la respuesta en este caso de Fiscalía? Por ejemplo, ¿cuál debería ser la respuesta de Fiscalía? Sí, en el relato no hay una referencia a una infidencia de UNOPS en el proceso. De acuerdo. Pero si uno mira los números con cuidado, uno se da cuenta que la clave está, como ustedes dijeron muy temprano, en la información que el gobernador Vizcarra sí tenía sobre los valores de referencia o el presupuesto disponible. 90 millones, ¿verdad? 90 millones menos el 10% es 80. Así es.
sobre la base de la información del valor de referencia, lo que el relato cuenta, se confirmará si es cierto, es que Vizcarra les dijo bajen 9%, o sea, bajen 9 millones. Claro, lo que no tenía Obrainsa era el presupuesto total del que disponía el gobierno. Con el presupuesto total, la propia Obrainsa se podría haber dado cuenta que tenía que bajar hasta 81 millones. De acuerdo. Entonces, la información calza no conduce necesariamente que Vizcarra tenga una filtración de UNOPS. Eso se verá, lo investigará la Fiscalía, de modo que la respuesta que dio el presidente ayer no responde a la pregunta. La única manera de responder... Pero, doctora Savache, además, sí. Además en estos procesos hay una comisión técnica que se encarga del proceso junto con UNOPS, y la comisión técnica para la licitación la designa el gobernador regional en este caso. Y por eso es que tiene control sobre esto. Y como Patricia preguntaba si es que habían antecedentes de procesos similares, está el emblemático caso del Hospital Lorena en el Cusco. El gobernador regional, el señor Acurio Tito, convocó a UNOPS para que lleve adelante el proceso, pero luego incluyó adendas y sabemos cómo terminó todo eso. El hospital nunca se concluyó, pese a la participación de UNOPS, por las irregularidades en que incluyó la administración del señor Acurio Tito, ¿no? De acuerdo. Digamos, no es mi intención pretender que UNOPS sea investigable. La Fiscalía tendrá una respuesta. Mi punto es un poco distinto. La comisión técnica del gobierno que define los términos de referencia y las bases entrega sus resultados antes que comience UNOPS. Y ahí con lo que se queda el gobierno regional es con la información del presupuesto total, a partir de la cual puede hacer cálculos como cuál es la mejor propuesta. De acuerdo. Porque menos de 81 millones habría sido una broma. ¿Para qué presupuesté yo, gobierno regional, 90 millones si me lo podían hacer por 70? Entonces, 81 millones es una cifra de equilibrio. Así que no hay que, digamos, no hay que tener una bola de cristal para saber que 81 millones era una cifra que probablemente iba a encajar con la mejor postura. Ahora, pudo no haberle funcionado también, o sea, no iba a seguro, ¿no es cierto? Pero le funcionó, lo que le complica más la situación, ¿no? Correcto, o sea, no iba a seguro, pero es el precio razonable. Si a alguien se le ocurría, haciendo el mismo cálculo que estoy haciendo ahora, que 80-500, un sol menos, funcionaba, o Obrainsa perdía. Así es. Hay algo, en estas situaciones siempre hay algo de bluff imposible. De acuerdo. Claro. Ahora, si descubre otra cosa, pues será otra cosa, ¿no? Doctora Savache, el tema de la avioneta, porque el presidente ha dicho que esto era la responsabilidad social de una empresa que había ganado o que ya estaba en desarrollo de una obra. Pero el pedido de la avioneta y las coordinaciones para el pedido de esa avioneta, que costó $35.000, se hacen antes de que Obrainsa gane o suscriba, en todo caso, la licitación que había ganado o que iba a ganar. Eso no tiene sentido, ¿no? No, ninguno. De hecho, la avioneta, como quiero insistir en esto, no es la llave que falta, ¿no? Lo que falta son las llamadas, la localización, si es posible, descartar si dentro de Obrainsa alguien tiene otra historia sobre el destino final de estos fondos en efectivo. Sin embargo, la avioneta suma, porque como ustedes también dijeron temprano en el primer resumen, es absolutamente inapropiado e innecesario que un gobernador pida a un contratista en proceso un favor de este tipo, más cuando hay miles de alternativas para cumplir ese requerimiento, y más cuando las comunicaciones internas, que no parecen escritas la semana pasada, dentro de la propia Obrainsa se registra esto incluso como parte de una relación en proceso con el gobernador. Entonces, claro, el solo dato de la avioneta podría no ser concluyente, pero si se le pone en contexto, son demasiadas singularidades para que no sean tomadas en serio. Otro punto importante es, me gustaría hacerte dos preguntas, César. Primero, decir, se hizo todo por mecanismos oficiales. Hace 10 años no se tenían los cuidados que se tienen hoy, supongo, cuando estallaron todos los casos de corrupción. No estoy diciendo que esto culpe a nadie, simplemente estoy tratando de seguir un razonamiento sobre el cual las cosas podrían haberse dado de determinada manera, ¿no es cierto? Con pedir vía el gobierno regional la avioneta, etcétera. Y otro punto que me gustaría que nos aclare, César, es el siguiente. El presidente dice que no va a esperar a 29 de julio para someterse a investigaciones, pero una investigación es mucho más que llamar al presidente y hacerle una pregunta. Se requiere, entiendo, la Fiscalía necesita prerrogativas para levantamientos de secreto bancario, prerrogativas para el levantamiento de secreto de las comunicaciones. ¿Eso se le puede aplicar al presidente el día de hoy? Bueno, varias cosas. Sobre lo primero que has dicho, es verdad.
en muy buena parte estos casos tienen como marco de referencia lo que podríamos llamar o reconocer como un cambio en las curvas de tolerancia, ¿no? Es decir, ahora tenemos mucho más cuidado en mirar los casos de soborno donde están, nunca están en los expedientes. Normalmente un caso de soborno perfecto tiene un expediente de competencia también perfecto. Los sobornos siempre están debajo de la alfombra. Lo que se ha quebrado aquí es ese pacto de secreto que hacía estar seguro al sobornador y al sobornado que ninguno de los dos iba a tener un verdadero interés para revelar lo que había ocurrido. Aquí ese pacto se está cayendo como un castillo de naipes. Y bueno, pues hay personas como este delator que además de la historia han guardado evidencias que muestran todo el entorno de lo que ocurrió. Entonces, esto ya nos está pasando, ¿no? Ahora, sobre la Fiscalía de la Nación ya creó un procedimiento. Este procedimiento, si lo replicamos para este caso, en una situación mucho más grave, evidentemente, que la del caso Swing, a lo que conducirá será que la Fiscalía termine de cerrar el círculo de datos que faltan, eleve un informe y probablemente la Fiscalía de la Nación vuelva a abrir una investigación que será diferida en sus actividades concluyentes hasta julio del próximo año. No parece ser un caso en el que se necesite levantar el secreto bancario o algo parecido por una razón básica. Estamos hablando de dinero en efectivo. Tenemos que las probabilidades de que si esto se confirma como cierto, el entonces gobernador Vizcarra ha ido al banco a depositar esos fondos que le entregamos en efectivo es mínima. Claro, habrá que mirar. Pero tampoco es tan fácil. Fondos en efectivo, tampoco es tan fácil esconder $1 millón de soles bajo el colchón, ¿no? Algo habrá hecho con esa plata que va a tener que rastrearse, ¿no? Si es que repetimos, el caso es tal cual se está presentando. Estamos siempre en el campo de la hipótesis. Y por otro lado, y las comunicaciones, saber quién se comunicó con quién, en qué momento, eso es importante. Eso se puede saber hoy. ¿Le pueden revisar al presidente cómo se comunicaba en ese entonces? Voy sobre lo segundo y luego, perdón, voy sobre lo primero y luego sobre lo segundo. Lo que ocurre es que con lo que hay que tener cuidado es con entramparnos en intentar llenar la historia hasta completar el destino final de los fondos y Vizcarra los tuvo. Hay algunos aspectos de las historias que siempre deben poder ser prescindibles, porque de lo contrario terminamos en investigaciones de 3 o 5 años y no acabamos nunca. Sobre el otro, las comunicaciones. Lo que ocurre es que la Fiscalía tiene la pista abierta, porque las comunicaciones por correo y por teléfono tienen siempre dos extremos. Entonces es muy probable que la Fiscalía entienda o estime que por reconocer este deber de suspensión de la investigación hasta julio del 21, pues entonces no puede abrir el secreto de comunicaciones del señor Vizcarra, puede abrir el secreto de comunicaciones del colaborador que además está aportando información, de modo que no va a ser ninguna resistencia a eso. La comunicación tiene dos puntas, desde su teléfono se ve el otro, y desde los correos electrónicos se ven los demás correos electrónicos. Muy bien, entonces Fiscalía puede avanzar en ese punto, porque claramente nadie habla solo por teléfono. Muy bien, muchísimas gracias, César Azabache, clarísimo. Insistimos entonces en lo que hemos planteado durante todo el programa. No es un caso deleznable, no es un caso sobre el que no haya una consistencia importante como para que nos traje Fiscalía. Tratar de desvirtuarlo porque entran o no entran tantos billetes en un sobre es realmente irresponsable, y acá lo que le tiene que interesar a todos los peruanos es que se llegue a la verdad por los mecanismos legales correspondientes, habiendo indicios y habiendo suficiente data como para llegar a una investigación seria en la que ningún ciudadano se debe abstener por haber llevado ningún cargo. Cuando el presidente Vizcarra enfrente a la justicia, se le tendrá que juzgar con la misma severidad y con la misma justicia que a los otros que han pasado por casos similares. Muchísimas gracias, doctora Azabache. Gracias, César. Son las 7:31, pausa.